Hermanos, cuando alguien entra triunfalmente, hermanos, entra con gran pompa, ¿verdad? Le queman cohetes, le tocan la granadera, y no hayan más que hacer, ¿verdad? Con una persona, con un atleta, con alguien que ganó algo, ¿verdad? Lo reciben, hermanos, lo van a recibir al aeropuerto, hacen caravanas, etcétera, etcétera. Yo me recuerdo, hermanos, cuando hace muchos años la selección de fútbol ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos, si no me equivoco, eran Juegos Panamericanos en Venezuela, creo yo, que fueron. Y hermanos, me recuerdo que había una gran algarabía, los fueron, yo solo lo vi por televisión, yo no fui. Y los vi y todo, ¿verdad? Cómo lo recibían, pero todos estaban contentos, ¿verdad? Pero así fue la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús, ¿verdad? Con gran pompa, con gran gozo. Y hermanos, por eso, hermanos, la palabra de Dios que dice que debemos de tener una perfecta alabanza. Aquí, hermanos, hubo una alabanza hermosa. Cada culto hay, hermanos, los muchachos se preparan y invierten tiempo, dan su talento y ustedes saben que la alabanza es para el Señor. ¿Cuántos lo saben? Amén. Si usted no lo sabía, pues yo se lo informo, que la alabanza no se hizo, hermanos, para que a usted le guste. ¿De acuerdo? Los coros, hermanos, no son para que usted le diga, es que estos hermanos no cantan las más modernas, ¿verdad? O los hermanos solo cantan las antiguas. Pero ¿sabe qué, hermano? Los coros, los cantos que aquí se elevan, no son para que a usted le gusten. Son para alabanza para el Señor. Amén. Son para Él. Y de esa manera, hermanos, debemos de nosotros manifestar una perfecta alabanza. Miren, la palabra de Dios nos habla de que debemos de ser perfectos, ¿sí? Pero está la otra contraparte que nos dice que nadie hay perfectos. Entonces, ¿cómo está la cosa, hermanos? ¿Cómo está la cosa, pastor? ¿O somos perfectos o no somos o qué? Pero leamos la palabra de Dios. Abra su Biblia en Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3, 12. Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya. Fíjense, el apóstol Pablo hablando. Ni que ya sea perfecto, dice. O sea, él le estaba diciendo que todavía no había sido perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, aquí ya Pablo se cataloga como perfecto. Vean, al principio de la lectura, él todavía no era perfecto. Pero en Cristo Jesús dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revela Dios. Entonces, hermanos, debemos de estar seguros de que cuando estemos allá con el Señor, vamos a ser totalmente perfectos. Mientras tanto, vamos a tener que alcanzar, hermanos, una perfección temporal, como lo dice Pablo acá. Entonces, hermanos, para ser perfectos debemos de pasar diferentes estadios. Y para tener una perfecta alabanza, hermanos, ya lo vamos a ver, también tenemos que tener algunos requisitos hermosos, que lo vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, la palabra de Dios nos habla de que hay caminos perfectos que nos da el Señor, que existe el amor perfecto, que es Jesucristo, que existe una paz perfecta, ¿verdad?, que sobrepasa todo entendimiento, que el vínculo perfecto, hermanos, también existe, ¿verdad?,
existe una santidad perfecta y que nos va a ir perfeccionando a cada uno de nosotros. La palabra de Dios también nos habla que Jesucristo estableció los 5 ministerios. ¿Para qué estableció los 5 ministerios Jesucristo? Dice, para perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. ¿Y quiénes son los santos? Es usted, hermanos. Mire de reojo al que tiene a la par y dígale, usted es esos santos, usted es de esos santos. Para eso estableció Jesús los 5 ministerios. Dejó apóstoles, hermanos, profetas, maestros, pastores, evangelistas. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, lo dice el capítulo 4 del libro de Efesios. Y nos habla ahí que no solo para perfeccionarnos, sino que para que todos estemos unidos. Amén. Para que todos estemos de común acuerdo, para que todos nos unamos en la fe en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, la perfecta alabanza, ya vamos a entrar al tema, nos habla, ¿verdad?, de muchas cosas hermosas. Por ejemplo, el hablar de la perfecta alabanza, pues muchos lo relacionan solo en el aspecto musical, ¿verdad? Que no haya ningún error, que para eso ensayan y hay de aquel, ¿verdad?, que dé una nota diferente, lo regañan o se lo reclaman. Nosotros, hermanos, que no sabemos mucho de música, ni nos damos cuenta, ¿verdad? Yo no sé si tuvieron errores hoy, pero para mí estuvo linda la alabanza y la adoración, ¿verdad? Porque yo no ando viendo los errores, porque tampoco sé cuáles van a ser los errores, porque no sé de música. Pero a veces hablando con mis hijos que están metidos en la alabanza, a veces vamos en el carro, la papá, vieras que nos equivocamos en tal coro, me dice. Yo ni cuenta me di. ¿Qué pasó, verdad? Solo ellos saben su rollo. Pero muchos, cuando se habla de la perfecta alabanza, lo relacionan únicamente, ¿verdad?, al aspecto musical, que no haya ningún error. Por otra parte, cuando nos referimos a algo perfecto, la mayoría de personas creen que nos estamos refiriendo a algo que no tiene errores ni defectos. Y al unir, ¿verdad?, ambos conceptos, se puede caer en el error de pensar que la alabanza perfecta se refiere a una composición musical de lo más alto nivel y que por consiguiente, ¿verdad?, es interpretada por músicos profesionales que reducen al mínimo, ¿verdad?, el margen, cualquier error de ejecución. Entonces, eso es lo que se piensa y eso es lo que tiene el concepto. Pero hoy les voy a enseñar que la perfecta alabanza, hermanos, va más allá que eso. Que la perfecta alabanza va más allá, hermanos, de tocar bien un instrumento o de tener una bonita voz. Que la perfecta alabanza, hermanos, va más allá de tener un buen tacuche, una buena corbata, o de vestir bien o de pararnos acá. La perfecta alabanza, hermanos, va ligada a la santidad. La perfecta alabanza, hermanos, va ligada a las actitudes, a tu forma de vivir cada día, en donde quiera que estés, que donde quiera que estés honrando a Dios, le estés glorificando, que tú te mantengas en santidad, libre de pecado. Eso es la verdadera alabanza. Esa es la perfecta alabanza que Dios ve. Porque, hermanos, Dios no ve las apariencias. Dios no ve lo exterior. Dios no ve, hermanos, qué bonito hablamos, qué bonito vestimos, si somos altos, si somos gorditos, si somos morenos, si somos espinuditos, o si nos echamos gelatina o moco de gorila. Él no ve todas esas cosas externas, porque como le dijo, hermanos, Dios a Samuel, es que yo no veo lo exterior, yo veo el interior del corazón de las personas. Y cuando escogió a David, hermanos, vio que en él
había un corazón conforme al del Señor, y por eso lo escogió como rey de Israel. Entonces, hermanos, la perfecta alabanza, como dice en el pasaje, ¿verdad? ¿Oyes lo que dicen? ¿Oyes lo que dicen? Le preguntaron a Jesús y Jesús dijo, sí. ¿Acaso no has escuchado que de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Entonces ahí ya nos da una clave. ¿Qué clave, pastor? Tenemos que ver a los niños y a los que maman para saber qué es la perfecta alabanza. Ahí nos da el secreto. Y eso está también en el Salmo capítulo 8, versículo 2. Búsquelo. Salmo 8. Salmo 8, 2. Dice, de la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Fíjense cómo dice ahí. Jesús ya lo cambió. Pero vean, yo encontré esta misma porción de la Escritura en la Biblia, Palabra de Dios para Todos. El mismo Salmo 8.2. El mismo Salmo 8.2 dice, los bebés y los niños te cantan canciones de alabanza, dice. Tú les diste esas canciones poderosas para silenciar a tus enemigos que buscan venganza. Ahí ya se entiende mejor, ¿sí o no? ¿O quieren que se lo lea otra vez? ¿Sí entendieron ese pasaje? Dice, los bebés y los niños te cantan canciones de alabanzas. Tú les diste esas canciones poderosas para silenciar a tus enemigos que buscan venganza. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que alabar a Dios en todo tiempo. Nosotros, hermanos, tenemos que alabar a Dios con júbilo y con alegría, porque sabemos que cuando lo hacemos, hermanos, las tinieblas tiemblan. Los muros pueden caer, hermanos. Los enemigos pueden ser confundidos en tu vida. Déjame decirte que nosotros tenemos enemigos espirituales que quieren, hermanos, solamente matar, robar y destruir nuestra vida. Y por eso cuando nosotros estemos en problemas, cuando nosotros estemos en una tribulación, en una angustia, en una enfermedad, hermanos, alabemos a Dios con todo nuestro corazón. Démosle gritos de júbilo, saltemos de alegría. Démosle, hermanos, alabanza a Dios, fruto de labios que confiesen su nombre, porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque para siempre es su misericordia, hermanos, y por su bondad no hemos sido consumidos ni raídos de la tierra. Por eso debemos de alabar a Dios. Como dice aquí la Escritura, tú les diste estas canciones poderosas para silenciar a tus enemigos. ¿Lo cree, hermanos? ¿Cree usted que cuando canta, eso es una realidad o solo canta por cantar? La palabra de Dios dice que debemos de alabarle a Dios con todo, no sé si es así el pasaje, pero también debemos de alabarle ¿con qué? Con el entendimiento. Viendo qué dicen las letras, qué es lo que decimos. Por ejemplo, hoy estábamos cantando, en ti soy libre, sea exaltado. ¿Qué sigue? Tu amor, tu amor. ¡Qué lindo! De ahí la adoración, ¿verdad? Lo único que quiero es adorarte. De ahí la sangre de Cristo tiene poder. ¡Qué hermoso! Qué hermoso, hermanos, discernir y saber qué es lo que cantamos. Pero lo que cantamos lo debemos de creer. Porque, hermanos, cuando estemos allá con el Señor, le vamos a alabar día y noche. Ese va a ser nuestro trabajo. Ese va a ser nuestro chance. Así que le informo que más le vale que se vaya preparando y que usted se sacuda un poco y que pueda, hermanos, ser libre en Cristo Jesús y poder, hermanos, darle alabanza, darle honra y gloria, porque la música, hermanos, está ligado
al cuerpo, no lo podemos separar. Hermanos, cuando usted escucha una música, si va en la camioneta, por lo menos, digamos, si es un canto del mundo, usted va, ¿verdad?, llevando el ritmo, o con el pie, llevando el ritmo, ¿verdad? Porque es imposible, hermanos, no moverse. Es imposible no expresarse. Y máxime cuando cantamos alabanzas aquí en el templo, debe de salir una perfecta alabanza al Señor. Pero regresemos, hermanos, a Mateo 21, 16. Dice la Biblia a las Américas. Dice, oyes lo que estos dicen, y Jesús le respondió, sí, nunca habéis leído, de la boca de los pequeños y de los niños de pecho, te has preparado la alabanza. Fíjense que aquí no habla perfeccionarse, sino te has preparado la alabanza. ¿De quiénes? No me están siguiendo. ¿De quiénes has preparado la alabanza? De los niños y de los que maman. La Dios habla hoy, dice, ¿oyes lo que estos están diciendo? Jesús les contestó, sí lo oigo. Pero ¿no han leído ustedes la escritura que habla de esto? Y dice, con los cantos de los pequeños y de los niños de pecho, ¿has dispuesto qué? La alabanza. Entonces, tenemos que ver, hermanos, a los niños. Los niños, por supuesto, está hablando de niños menores de 2 años. Porque hay niños, hermanos, de 2 años para arriba que traen las suyas, ¿verdad? Que traen las suyas y las mías. Y que algunos son tremendos. Pero veamos a los niños y las actitudes que tiene un niño menor de 2 años. Por ejemplo, puedo ver yo en los niños que hay pureza en el corazón de ellos. Amén. Entonces esa debe ser una característica para que haya una perfecta alabanza. Pureza. En los niños hay humildad. Son humildes. La palabra de Dios dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado delante de Él. Entonces, un niño, un pequeño, hermanos, es humilde. No es orgulloso, no es altivo, no guarda rencor, hermanos. No es vengativo. Si ustedes ven a los pequeños, se pueden pelear hoy y al rato allá ya están contentos, saludándose, riéndose, jugando juntos. Y a veces se pelean los niños y se pelean las familias, hermanos, los papás se pelean. Y cuando vemos a la vuelta de la esquina, los patojos ahí ya jugando, tranquilos. Ya se perdonaron, no guardaron rencor. Son inocentes, no fueron vengativos. Esas son otras de las características que el Señor nos está indicando con los niños. Amén. ¿Está entendiendo? Debemos, hermanos, de ver a los niños. Y vamos a ver algunos pasajes que la Biblia menciona y habla acerca de los niños. Yo tuve que estudiar algunos pasajes y me di cuenta que Jesús le ponía mucha importancia a los niños. Veamos este otro. Lucas 10:21. Busque rápidamente, Lucas 10:21. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó a ti. ¿A quiénes le reveló las cosas más secretas? A los niños, al humilde, al puro de corazón, al inocente, al hermano, al que no es altivo. A ellos le reveló esas cosas. ¿Y qué cosas eran? Porque ahí el pasaje habla de que muchos
en la antigüedad desearon ver a Jesús. Y muchos de los que estaban ahí no reconocieron a Jesús como el unigénito Hijo de Dios. Pero por eso dice, estas cosas las escondí de los sabios y de los entendidos, y se las he revelado a los humildes, a los puros de corazón. Y entonces ellos vieron a Jesús encarnado. Ellos reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Y no solo lo reconocieron, sino que creyeron en Él. Te hago una pregunta. ¿Ya creíste en Jesús como tu único y suficiente Salvador? Amén. Porque puede ser que tus padres te hayan traído desde muy pequeño aquí a la iglesia. Y puede ser que tú por costumbre vengas. Pero sabes, la palabra de Dios dice que tu decisión debe de ser personal. Puede ser que tus padres sean salvos, pero tú todavía no. Entonces debes de decidirte, debes de tomar una decisión. Las palabras proféticas, hermanos, que se han dado, que el año próximo va a ser un tiempo de definición. Defínete para ser perfecto. Defínete por Cristo Jesús en tu vida, para que Él te vaya perfeccionando, para que tú vayas de gloria en gloria, de triunfo en Cristo Jesús, y no desmayes. Veamos otro pasaje. Mateo 18:3. Y dice, de cierto os digo, que si no os volvéis, os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Ven ustedes? ¿Comprenden la importancia de lo que nos está diciendo el Señor Jesús a través de su palabra, de las actitudes de los pequeños, de los niños, que debemos de atesorar y que debemos de seguir? Porque también hay niños, hermanos, berrinchudos. Hay niños malcriados, ¿verdad? Pero a esos no sigamos, esas actitudes no las sigamos. Sigamos estas, las que nos están diciendo. Dice que si no os volvéis, os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Qué tremendo. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo que tenía que volver a nacer, porque él estaba muy altivo, porque él sabía la palabra, era un fariseo, era un principal. Y por eso, hermanos, el Señor necesita que tú arrojes tus coronas delante de Él. Que tu perfecta alabanza sea una vida de humillación al Señor. Que tu perfecta alabanza, hermanos, sea honrarle en todo tiempo. Porque Él ve, ¿verdad?, las actitudes de los niños. Veamos, hermanos, también que Dios habla de muchas cosas acerca de la integridad de la vida de un cristiano. Veamos el Salmo 33:1. Salmo 33:1 nos habla hermanos, de una forma hermosa. Dice el Salmo 33, alabanzas, ¿a quién? Al Creador y preservador. Dice, alegraos, oh justos, oh Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. ¿En quiénes es hermosa la alabanza, hermano? En los íntegros. Por eso les decía, hermanos, no consiste, hermanos, en tocar bien un instrumento. Claro, con eso no estoy diciendo que los hermanos no se preparen. Pero ¿qué es más importante? ¿Agradar a Dios o agradar a los hombres? ¿Qué es más importante para usted? ¿Ser un cristiano, hermanos, solo de fachada? ¿O ser un verdadero hijo de Dios que agrada al Rey de Reyes y Señor de Señores? Dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Quién es un íntegro? Un íntegro, hermanos, es alguien que no tiene tacha, que no tiene ninguna mancha, que alguien puede venir y decir, a este no le hallo nada. Así como Pilato, hermanos,
cuando vio la vida de Jesús y dijo, yo no hallo ninguna culpabilidad en él. Por eso se lavó las manos. Pero ese es un íntegro. Un íntegro es, hermanos, el que anda conforme al corazón del Señor. El íntegro, hermanos, es el que trabaja bien. El que hace las cosas bien como para el Señor. El que estudia y honra a sus padres. El que es obediente. El íntegro, hermanos, es aquel hombre y mujer que agrada a Dios por todo lo que hace, porque todo lo que hace lo hace bien. No lo hace con engaño, no lo hace por envidia, no lo hace por dar celos, sino que todo lo hace, hermanos, para agradar a Dios. Te pregunto, ¿será que así es tu vida? Te pregunto, ¿te estás conduciendo en integridad para que tu alabanza sea perfecta? Te quiero preguntar, ¿quieres que tu alabanza sea perfecta? Amén. ¿Quieres, hermano, que cuando tú vengas acá, el Señor diga, ala, yo me agrado de todos los hermanos de Iglesia Yeshua porque son íntegros de corazón, porque son humildes, porque no tienen maldad, y para mí la alabanza de ellos es hermosa, como dice aquí la Escritura, en los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces, ¿están entendiendo de que la alabanza, la perfecta alabanza va más allá de muchas cosas, de muchos parámetros que quizás hemos encajonado la alabanza? Hermanos, cuando la palabra de Dios menciona por primera vez la palabra alabanza, es en aquel pasaje, hermanos, déjenme ver aquí, en Génesis 29:35, cuando Lea da a luz el cuarto hijo de Jacob, ¿sí? Cuando Lea dio a luz el cuarto hijo de Jacob, hermanos, Lea dijo, te has tenido misericordia de mí, por eso esta vez te alabaré, Jehová. Y entonces, por eso le puso Judá al cuarto hijo de Jacob, Lea. Judá, esta vez te alabaré. Así dice la Escritura en Génesis 29:35. Ahí aparece la primera vez la palabra alabanza, porque le dio un hijo y le llamó Judá. ¿Tú le das alabanzas al Señor por lo que eres? ¿O le alegas al Señor? Sí, que no me hiciste como aquel de ojos verdes. Sí, que mira que no saqué los colochos de aquella, tan bonitos los colochos. Y a mí me hiciste con el pelo liso y todo feo. ¿Será que le alabas? Sí, que mira Dios, que el trabajo que tengo es una lata trabajar. No me gusta. Alábale. Alábale en medio de la prueba. Alábale en medio de la dificultad. Alábale en todo tiempo. Debes de alabarle. Pero aquí dice la Escritura que Lea le llamó Judá. Esta vez te alabaré. Y ustedes saben que la tribu de Judá era la tribu de alabanza. Era la tribu que iba al frente de la batalla, abriéndole el camino a los demás, al pueblo, dándose, hermanos, atacos con el enemigo. Porque esa era la función de la tribu de Judá. Esa era la función de la alabanza. Y esa es la función de la alabanza. Por eso debemos de orar, hermanos, mucho por el ministerio de alabanza de Iglesia Yeshua. Y debemos de orar por cada integrante de este hermoso ministerio. Porque ellos, hermanos, van al frente de la batalla. Y ustedes saben que en una batalla hay heridos. Hay heridos. Hay gente, hermanos, que quizás ya no está acá. Porque le pasó algo. Se enojó con alguien,
le abrió puertas al enemigo, el enemigo lo hirió. Tantas cosas que pueden suceder porque ellos van al frente de la batalla. Pero hermanos, tenemos, hermanos, esas promesas gloriosas que el Señor va con nosotros, que el Señor va con ustedes, Ministerio de Alabanza, que el Señor está con ustedes y Él los ayuda y Él los bendice, hermanos, con salvación, con bendición. Pero esa era la función de la tribu de Judá, una tribu guerrera. Y de ahí, no es casualidad, sale David. Ustedes saben que David es el hombre más prolífero en cuanto a la alabanza. Es el dulce cantor de Israel. Hermanos, David tocaba muchos instrumentos. Ministraba, hermanos, con la música. ¿Quieres ser usado, hermanos, por el Señor? ¿Quieres ser usado que cuando tú cantes, cuando tú toques un instrumento, se derrame la gloria de Dios aquí, en este lugar? Pues debes de ser conforme al corazón del Señor. Dice que David lo mandaban a llamar, Saúl. Lo mandaba a llamar, hermanos, porque de parte de Dios, un espíritu atormentaba a Saúl. Pero cuando llegaba David con el arpa, saber qué le tocaba, ¿verdad? Tal vez le tocaba: lo único que quiero es adorarte, agradarte. Pero Saúl, dice ahí la Escritura, hallaba paz, hallaba un regocijo en su corazón, una tranquilidad que no lo podía entender. Por eso mandaba llamar a David para que ministrara con música, hermanos. David, hermanos, restauró el tabernáculo caído en cuanto a la alabanza, porque instituyó la alabanza 24 horas por turnos, y tenía ahí a grandes ministros de alabanza, a Asaf, a Hernán, a Jedutún, a muchos. Pero David sabía que a Dios había que alabarle las 24 horas del día. Y por eso los puso por turnos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Quiere decir que tu vida debe de ser de alabanza las 24 horas del día. No solo cuando vengas a la iglesia. No solo, hermanos, cuando estemos en el tiempo ahí de los dones, de que el Señor se derrama. No, toda tu vida, donde quiera que estés, en cualquier país que habites, en tu casa debe de ser de alabanza al Señor, de agrado al Señor. Debe de ser perfecta tu alabanza, porque Él es digno de ser en gran manera alabado. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, hermanos, eso es lo hermoso de la alabanza. Por eso el Señor Jesús nos dice que debemos de ver a los pequeños, a los niños. Y la adoración, hermanos, es otro nivel. Dígale al hermano que tiene a la par: la adoración es otro nivel. ¿Por qué? ¿Por qué es otro nivel? Porque la adoración, hermanos, no solo es postrarse, ni inclinarse, ni cantar aquellos cantos suavecitos, ¿verdad? Sino que ¿saben qué es la adoración? Es servir, es adorar, es obedecer. ¿Eres obediente? ¿Eres obediente al Señor? ¿A lo que está escrito en su palabra? Amén. Porque, hermanos, adorar es obedecer. Y muchos hermanos no le obedecen a sus padres. Entonces, ¿cómo va a ser perfecta tu alabanza? Muchos no le obedecen a sus pastores. ¿Cómo va a ser agradable esa alabanza?
Muchos no le obedecen a sus jefes. ¿Cómo va a ser perfecta la alabanza ahí? ¿Ven ustedes la importancia, hermanos, de la adoración, de la alabanza, que va más allá de lo que hemos pensado? Sirves en la iglesia porque adorar es servir. Le sirves a Dios. Dios te ha dado un don, un talento, no un señor. Bueno, a algunas mujeres les ha dado un don, un señor. Pero el Señor te ha dado un regalo a ti. No digas que no tienes nada de parte de Dios. Dios te ha dado talento a ti para que lo pongas a su servicio, para que le sirvas. Con eso me puedo ver yo que estás dando fruto. Con eso puedo ver yo que vas de triunfo en triunfo, porque pones al servicio del Señor tus dones y tus talentos. Hermanos, cuando hablamos de obedecer acerca de la adoración, lo vemos en la vida de Abraham. Génesis 22:5, búsquelo. Si me hacen favor los hermanos del Ministerio de Alabanza de pasar. Génesis 22:5. Dice así la escritura: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí. ¿Y qué? ¿Qué dice, hermano? Y adoraremos y volveremos a vosotros. Fíjense que les dije cuándo apareció la palabra alabanza, cuándo aparece la palabra adoración en este pasaje. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Fue obediente. Dile al hermano que tienes a la par: Abraham fue obediente. Pero vean qué calidad de adoración, hermanos. Dar al hijo de la promesa, Isaac. ¿Saben qué quiere Isaac? ¿Qué quiere decir Isaac? Quiere decir risa, alegría. Y hermanos, está Abraham presentando a su hijo para ser sacrificado. Pero él dijo: nosotros iremos allá, adoraremos al Señor y regresaremos. Porque él sabía que cuando uno es obediente, que cuando uno adora al Señor y se postra, él sabía que Dios es fiel a su palabra y que Dios no te va a quitar nada de lo que ya te ha prometido, porque sus promesas en Él son sí, amén y amén. Hermanos, por lo tanto vemos que la adoración y la alabanza perfecta es más que una música. Vemos que en aquel pasaje que Jesús está siendo tentado por el enemigo lo llevó a lo más alto y le dijo a Jesús: si postrado me adorares, te daré todos los reinos. Pero ¿qué le contestó Jesús? Solo al Señor adorarás y solo a Él servirás. Hermanos, la palabra adoración viene de la palabra griega proskuneo. Diga proskuneo, que quiere decir cuando el perro le lame la boca o la mano a su amo. ¿Ha visto usted esos perritos que son cariñosos? Que cuando viene el amo, hermanos, le mueven la cola, saltan, se postran ante él, le lamen las manos. Ya no hayan qué hacer los perritos. Y usted, chucho, váyase para allá. Hasta los despreciamos a los pobres. Pero el proskuneo quiere decir eso.
Cuando ese perrito le lame la mano a su amo, así es la adoración de hermosa cuando tú te humillas delante del Rey. Hermanos, debemos de alabar a Dios en todo tiempo. Busque Salmo 34. Salmo 34, verso 1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero hermanos, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Mi alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Será que tu alabanza estará de continuo en tu boca? Cuando estás enfermo, alabas al Señor. Cuando no te hablan, cuando te desprecian, ¿será que alabas al Señor? Cuando no encuentras el trabajo, ¿será que alabas al Señor? Aquí dice que debemos de alabar a Jehová en todo tiempo. ¿O solo le alabas cuando te va bien? ¿O solo le alabas cuando tienes dinero? ¿O solo le alabas al Señor cuando todo te sale a pedir de boca, dicen los muchachos? Mi alabanza estará de continuo en mi boca. Debes de alabarle en todo tiempo. Ponte de pie y conforme te vayas poniendo de pie, inclina ahí tu rostro. Cierra tus ojos. Y ese es el tiempo que le vamos a dar honor al Señor. Dale honor al Señor y después vamos a hacer una oración.